Bienvenidos a esta serie de videos de la Confesión de Londres de 1689. Y antes de comenzar a exponer cada uno de los 32 capítulos de esta confesión, deseo hacer una introducción para mostrarles el valor no solamente histórico, sino teológico que tienen las confesiones redactadas en los siglos pasados. La pregunta que hoy nos hacemos es, ¿qué creemos? Y bueno, muchos quisieran que esto se respondiera de una manera muy sencilla. Creemos la Biblia. El problema con esto es que tenemos abundantes falsos maestros en el medio que expresan precisamente eso. Ellos dicen creer la Biblia. Entonces el asunto no puede ser solucionado de una manera tan sencilla con decir creo la Biblia. Le voy a poner un ejemplo aún más específico. Hasta hace unos siglos, cuando se hablaba de inspiración, solo bastaba decir exactamente eso, inspiración. O sea, cuando se hablaba de la palabra de Dios se decía que ella era inspirada. Pero con el pasar del tiempo se hizo necesario introducir un par de términos más para puntualizar qué es lo que se cree por inspiración. Precisamente porque muchos falsos maestros que dicen que creen que la palabra de Dios es inspirada, realmente no estamos hablando de lo mismo cuando expresamos la palabra inspiración. Por eso fue necesario introducir un par de términos, verbal y plenaria. Creemos entonces que la Biblia fue verbalmente y plenariamente inspirada. Y si usted no entiende estos términos, no se preocupe porque más adelante en el capítulo 1 de esta misma confesión vamos a estar analizándolo con más detalle. Ahora, lo importante es que usted se dé cuenta ahora y vea la necesidad que tiene la iglesia de hoy a tener una confesión de fe profunda donde se pueda expresar con exactitud qué es lo que se cree realmente, porque realmente hoy hay demasiada ambigüedad con respecto a los postulados de la fe. Sé que mucha gente hoy piensa que esto realmente no debería ser así y por eso rechaza esta manera de pensar. El argumento es que estas confesiones fueron simplemente escritas por hombres y que no tienen ninguna autoridad para la iglesia. Y a esta objeción yo quisiera responderla de dos maneras, o quisiera traer dos planteamientos para responder a esta objeción. Primero, me gustaría citar precisamente a un hermano del pasado que tiene un comentario muy acertado acerca de las confesiones de fe históricas, específicamente de la que nos atañe para nuestro estudio, la Confesión de Londres de 1689. Este hombre fue conocido en su entonces y es conocido ahora todavía como el príncipe de los predicadores, y su nombre es Charles Haddon Spurgeon. Y él puntualizó lo siguiente: este pequeño tomo no se presenta como una regla autoritativa ni como un código de fe, sino como una ayuda en casos de controversia, una confirmación en la fe y un medio para edificación en justicia. En él, los miembros más jóvenes de nuestra iglesia tendrán un conjunto resumido de enseñanzas divinas y por medio de pruebas bíblicas estarán preparados para dar razón de la esperanza que hay en ellos. No se avergüence de su fe. Recuerde que es el antiguo evangelio de los mártires, confesores, reformadores y santos. Sobre todo, es la verdad de Dios, contra la que las puertas del infierno no pueden prevalecer. Deje que su vida adorne su fe. Deje que su ejemplo adorne su credo. Sobre todo, viva en Cristo Jesús y permanezca en Él, no creyendo ninguna enseñanza que no haya sido manifiestamente aprobada por Él y sea propia del Espíritu Santo. Aférrese a la palabra de Dios que aquí es explicada para usted. No decimos entonces nunca, cerrando comillas, que la confesión de fe es autoritativa. Solo la bendita palabra de Dios lo es. Pero como el hermano bien lo expresa en esto que acabo de leerles, ¿qué ayuda realmente es esta confesión para precisar con mucha exactitud qué es lo que creemos y qué es en lo que nos diferenciamos del resto de religiones? Así que la confesión de fe tiene para nosotros es una ayuda valiosísima para que por medio de ella nosotros podamos puntualizar qué es lo que creemos con respecto a muchos otros grupos que manifiestan creer
aquellas cosas que supuestamente nosotros creemos, pero que en últimas no creen lo mismo que nosotros creemos. Y por lo tanto, esto también me lleva a un segundo planteamiento. Voy a citar a un hermano que tiene un comentario muy apropiado que me ayudará a mostrar la importancia de estos textos históricos. Abro comillas, ¿vas a reinventar la rueda? ¿Harás de cero todos los estudios para conseguir elaborar las computadoras que tenemos a nuestra disposición actualmente? ¿Te encargarás de volver a inventar las curas ya descubiertas? Seguramente te parecen necias estas preguntas y puedo asegurar que tu respuesta sería algo como esto: no, eso sería perder el tiempo. Ya todo eso fue hecho y su validez ha sido probado en el tiempo. Ahora me esforzaré en añadir algo más a la humanidad. No obstante, tal necedad de pensamiento la cometen quienes rechazan los credos, las confesiones de fe históricas y los catecismos. Quieren empezar desde cero, ignorando todo el conocimiento de la palabra de Dios construido en tantos siglos. Quieren ser una anomalía histórica y, como si fuera poco, quieren ser olvidados, pues si sus premisas de rechazo a las confesiones se materializaran y se extendieran en el tiempo, ellos mismos serían rechazados por sus hijos, quienes estarían bajo tales presupuestos condenados a volver a empezar de cero. Cierro comillas. En palabras sencillas, lo que el hermano está diciendo es que Dios siempre ha tenido un remanente salvado por gracia que ha usado el Señor para la construcción de este gran edificio espiritual. Estos hombres de antaño han sido usados por Dios de una manera preciosa para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Por qué pues no tomaremos en cuenta este legado teológico dejado por ellos? No deberíamos andar en una arrogancia tal de pensar que yo tengo que construir algo que ya está construido, y es más, que ya está probado con el tiempo. Así que mi primera respuesta a esa objeción es la siguiente: no estamos hablando que la confesión de fe tiene la autoridad de la palabra de Dios, pero sí que la confesión de fe nos ayuda a puntualizar exactamente qué es lo que creemos de una manera bien profunda y bien seria, como lo vamos a ver posteriormente y como hoy en esta introducción les haré ver de manera particular. Pero segundo, Dios no nos ha dejado sin testimonio a través de los años. Gracias a Dios, siempre Dios ha levantado un remanente salvado por gracia que Dios ha usado para la construcción de este edificio espiritual. Así que creo que sería arrogante volver a hacer algo que a través de los siglos Dios ya ha hecho, y aparte de eso, que ha sido probado su rigurosidad y ha sido probado su valor a través del tiempo. Y esta es realmente la razón fundamental entonces por la cual, o las razones fundamentales por la cual la Iglesia Bíblica Solo Su Gracia se ha adherido a la Confesión de Londres de 1689. Y cuando hicimos esto, no es porque estamos completamente de acuerdo como congregación en cada uno de los párrafos de los 32 capítulos, pero no queremos construir una nueva confesión por un par de párrafos en los cuales podremos precisar algo de manera puntual. Ahora quisiera aclarar algo que no tendría por qué aclarar, pero creo que por el momento histórico en el cual nosotros nos encontramos, creo que es necesario. Como congregación creemos en cada postulado manifestado en esta confesión, exceptuando un par de puntos que comentaremos cuando sea necesario. Y hemos creído en esto porque vemos claramente en estos postulados una coherencia total sustentado en la palabra del Señor. Es realmente entonces un documento teológico precioso y por tanto nuestras vidas como iglesia van de acuerdo o caminan de acuerdo a lo que creemos. Y usted podría decir, pero eso es obvio. Pues bueno, eso es lo interesante, que por muy obvio que sea, no es lo que está sucediendo en muchos lugares hoy.
Pues ellos expresan y dicen ser confesionalistas, pero sus prácticas son completamente distintas a lo que uno esperaría. Parece que hoy estas preciosas confesiones históricas se han convertido en un caballo de Troya que yo cuelgo como un diploma en una pared para que me reconozcan como iglesia bíblica. Pero aparte de eso, uso este mismo caballo de Troya para introducir dentro de la congregación una cantidad de prácticas que no pueden ser sostenidas por dicha confesión y mucho menos por la Escritura. Como iglesia, entonces, nosotros estudiamos cada uno de los párrafos y, como lo he expresado, exceptuando un par, estuvimos completamente de acuerdo porque vimos que estaban completamente sustentados por la Escritura. Y por ende, en nuestra vida de comunidad debe de verse las prácticas que se desprenden necesariamente de nuestra profesión de fe. ¿Acaso no es un absurdo ver congregaciones donde incluso su logo es la confesión? Se expone como un trofeo, pero aborrecen el día del Señor, pero no tienen una adoración regulada por las Escrituras y muchas otras cosas. Esto realmente es un absurdo. Así que, luego entonces de hablar de estos dos puntos, del valor histórico de la confesión de fe, la razón por la cual esta congregación tiene la confesión o se adhiere a la Confesión de Londres de 1689, y de aclarar que por ende las prácticas que nosotros tenemos como congregación son necesariamente o se ven claramente desprendidas de lo que nosotros confesamos y decimos creer, permítame entonces hablarle un poco sobre la confesión que sostiene esta iglesia, a saber, la Confesión de Londres de 1689. Lo primero para decir es que esta confesión no es la única confesión histórica. Antes de esta confesión se redactaron otras confesiones. Entre ellas tenemos a la Confesión de Westminster de 1647, a la cual han permanecido fieles los presbiterianos, puesto que es una confesión presbiteriana. Por otro lado, un grupo que llegó a ser conocido como los congregacionalistas, que diferían claramente de los presbiterianos en la forma de gobierno, se acogieron entonces a la Confesión de Savoy de 1658. La Confesión de Westminster llegó a ser el credo protestante más importante en la época de la Reforma Protestante. Se comenzó a redactar en 1643 por teólogos presbiterianos puritanos. Fueron alrededor, de 1163 sesiones en un periodo aproximadamente de 6 años. Así que no estamos ante un documento cualquiera, no estamos ante un documento que redactó por ahí cualquier persona, sino que incluso debía de haber un quórum de 40 miembros en cada sesión. Tampoco estamos ante un documento que se hizo a la ligera, sino que realmente tomó demasiado tiempo, dedicación de hombres de Dios para redactar lo que fue o lo que son estas confesiones. Quisiera decir que usted note la seriedad con la que estos hombres redactaron e hicieron este documento. No fue algo que se hizo simplemente para salir del paso. Fue un documento que se hizo con mucha dedicación, que se hizo con mucho tiempo. Fueron no solamente grandes teólogos, sino hombres muy piadosos, pues eran realmente estos teólogos puritanos, presbiterianos, encargados de la redacción de esta confesión. En 1647 esta confesión de Westminster se redactó, o se presentó, mejor dicho, bajo el título de El humilde consejo de la asamblea de teólogos, con citas y pasajes de las escrituras anexadas, presentado por ellos a ambas cámaras del Parlamento. Así, ese fue el título con que se presentó este documento. Y la razón por la cual explico cómo se redactó, bajo qué contexto se redactó la Confesión de Westminster de 1647, es debido a que la Confesión de Londres de 1689 obtiene prácticamente que todo su contenido de esta confesión, como lo vamos a ver a continuación. Los que consideraban
que las escrituras enseñaban el bautismo de creyentes, no el bautismo de infantes, sino el bautismo de creyentes, ellos también vieron la necesidad de tener una declaración de fe clara a estos, y estos fueron conocidos como los bautistas. Se envió una carta circular a iglesias bautistas particulares en Inglaterra y Gales, pidiendo a cada congregación que enviara representantes a una reunión que se llevaría a cabo en Londres en 1677. Se aprobó entonces y publicó una declaración de fe que fue inspirada, basada en la Confesión de Westminster. Desde entonces lleva el nombre de Confesión de Londres de 1677. Y debido a que este documento fue desarrollado, igual que muchos documentos de este periodo, en horas demasiado oscuras de opresión, entonces este documento no fue conocido de manera general y abierta, sino que fue lanzado en el anonimato. El prefacio de la publicación original de 1677 en parte dice esto, abro comillas: han pasado ya muchos años. Y cuando dicen han pasado ya muchos años es porque más o menos en 1644, 33 años atrás, 7 congregaciones en Londres se habían reunido para tener una confesión. Y por eso es que en el prefacio de este documento dice: han pasado ya muchos años desde que varios de nosotros sentimos la necesidad de publicar nuestra confesión de fe para la información y satisfacción de quienes no entendían cabalmente cuáles eran nuestros principios o que habían tenido prejuicios contra nuestra profesión. En vista de que en la actualidad esta confesión no está al alcance de todos, por lo que les expresé anteriormente, porque fue bajo el anonimato, y de que muchos otros también han aceptado la misma verdad que contiene esta confesión, juzgamos necesario juntarnos para dar un testimonio al mundo de nuestra adherencia firme a estos sanos principios. Llegamos a la conclusión de que era necesario declararnos más plena y decididamente. Y escuche lo que dice aquí, porque esto es importante y precisamente hace alusión al segundo punto o a la segunda respuesta que di a la objeción de muchos. Y no encontrando defecto en este sentido en la adoptada por la Asamblea de Westminster, note lo que estos hermanos están diciendo, y después de ella por los congregacionalistas que adoptaron la de Savoy, llegamos a la conclusión que sería mejor retener el mismo orden de nuestra presente declaración de fe, mayormente sin ninguna variación en términos, haciendo uso de las mismas palabras de ambos, o sea, de Westminster y Savoy. Esto hicimos para convencer a todos que no tenemos ningún deseo de dificultar la religión con palabras nuevas, sino de esa manera dar nuestro inmediato consentimiento a las palabras sanas que han sido usadas por otros antes que nosotros. ¡Qué humildad la de estos santos varones! En aquellas cosas en las que diferimos con otros, nos hemos expresado con toda candidez y sencillez. Nuestro propósito dista de querer crear una polémica en todo lo que hemos hecho en esta cuestión. ¿Qué es lo que los hermanos entonces están diciendo? Bueno, debido a que necesitamos darnos a entender qué es lo que verdaderamente nosotros creemos, para que se quiten todo prejuicio con respecto a nosotros, hemos decidido redactar una confesión de fe, pero analizando la confesión de Westminster, analizando el contenido de esta confesión, nos dimos cuenta de que ella es clara y verdaderamente sustentada por la palabra del Señor. Y analizamos también la confesión de Savoy, que fue posteriormente redactada por congregacionalistas, donde había una diferencia en el gobierno presbiteriano, y por lo tanto los bautistas que hicieron, adoptaron lo que estaba en la confesión de Westminster, adoptaron los cambios de los congregacionalistas de la confesión de Savoy, pero aparte de eso,
ellos adoptaron la parte que tiene que ver con el bautismo de creyentes, a diferencia del bautismo de infantes que hacían tanto presbiterianos como congregacionalistas. Así que, hermanos, notemos aquí la humildad de estos hermanos, los cuales no quisieron desarrollar una confesión desde ceros, sino que tomando la confesión de Westminster, usando incluso la misma terminología de esta y la de Savoy, expusieron su creencia en cuanto al bautismo de infantes, porque ellos obviamente como bautistas creían o sostienen que la palabra del Señor, como nosotros en esta congregación sostiene, que el bautismo no es para infantes, sino para creyentes. Para mayo entonces de 1689 se dio una ley donde ya se toleraba otras creencias diferentes a la religión oficial. Y fue en ese tiempo entonces donde se reunieron 107 congregaciones bautistas reformadas. Y nótese el énfasis, bautistas reformadas, porque ellos mismos quisieron diferenciarse de los anabaptistas o de los bautistas arminianos. Cuando hablamos de bautistas reformados, hablamos de aquellos hombres que siguieron bajo el legado de la Reforma, bajo el legado teológico de la Reforma, pero se separaron de estas personas de la Reforma en cuanto a lo que tiene que ver con el gobierno presbiteriano y con el bautismo de infantes. De resto, sostienen prácticamente todo lo que la teología reformada sostiene. Y entonces ellos se reunieron y adoptaron la Confesión de Londres de 1677, haciéndole algunas revisiones, y por eso ahora se conoce como Segunda Confesión Bautista o Confesión de Londres de 1689. El año donde se hizo pública esta confesión, o sea que ya salió del anonimato y se dio a conocer entonces a todo el público bautista de ese entonces. En resumen, las interpretaciones de fe cristiana evangélica, tal como proclaman las Escrituras, fueron presentadas en la Confesión de Westminster de 1647. Se realizaron actualizaciones a esta confesión, primero por el gobierno congregacional, en la Declaración de Savoy de 1658, y segundo, todo lo que trajo con respecto al bautismo de infantes, que no solamente es el bautismo de infantes, sino todo lo que tiene que ver con la teología pactual, que es ahí donde está la diferencia entre la Confesión de Londres de 1689 y la Confesión de Savoy y la Confesión de Westminster. Así que el mensaje principal de la Confesión de Westminster fue nuevamente preservado en la Confesión de Fe de Londres de 1689. Incorporó revisiones menores tanto a la Declaración de Savoy y a la primera Confesión de Londres, y la presente Confesión Bautista de Fe de 1689, tenemos que decir que ha pasado la prueba del tiempo. Ha llegado a ser una de las afirmaciones más importantes de la fe evangélica en la historia de la Iglesia. Y esta es, pues, queridos hermanos, una corta introducción al estudio de la Confesión de Londres de 1689. Confesión que profesa la Iglesia Bíblica Solo Su Gracia. Un documento que de manera sistemática nos mueve por los grandes temas de la Escritura. Prácticamente que la Confesión de Londres, junto con las otras confesiones históricas, lo que hace es tomar la teología sistemática, que son los grandes temas de la Escritura, y llevarlos de una manera bien ordenada, por párrafos, para que nosotros podamos meditar en ellos, y entonces tenemos realmente un gran legado que esta congregación bíblica Solo Su Gracia ha creído, y al creerlo, entonces se puede ver manifestado en su práctica. Nos vemos entonces en el capítulo 1 de la confesión